¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Ciencia y Ambiente correspondiente al sexto grado de primaria. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar acerca de la célula. Muy bien, jovencitos. ¿Qué será la célula, profesor? ¿No? De repente en quinto grado de primaria ya has tocado ese tema. Respecto a la citología, ¿no? ¿Y qué será citología? Bueno, la citología es la ciencia que estudia la célula, pero todavía no definimos qué es la célula. La célula es la parte mínima de todo ser vivo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una célula con sus respectivos componentes, ¿no? Estructuras. Aquí tenemos, por ejemplo, una bacteria, la estructura celular de la bacteria, ¿no? Entonces, la célula es la unidad mínima que realiza muchas funciones, tales como respiración, ¿no? Reproducción también, porque también vamos a ver cómo una célula se reproduce, ¿no? Y es considerada, pues, la unidad mínima de todo ser vivo. ¿Ok? Muy bien. Antes de ello vamos a ver la historia de la célula. ¿Desde cuándo sabemos que existen células? ¿No? ¿Desde cuándo hemos descubierto, hemos logrado realizar su estudio? ¿No? Se dice que las primeras células que hubo sobre la Tierra aparecieron hace millones de años, ¿no? Producto pues de la formación de la vida, ¿no? También con el transcurso de los años se va a descubrir, ¿no? Pero ya en el siglo XVII el hombre pudo verlas gracias al microscopio, ¿no? Este es el microscopio, es un aparato que sirve para poder observar estructuras de organismos muy pequeños, ¿no? Que a simple vista, pues no, con el ojo humano no lo podemos observar, ¿no? Gracias al microscopio podemos observar estructuras pequeñísimas, muy diminutas, ¿no? Y bueno, solamente para poder recordar un poco de lo que es materiales de laboratorio, ¿no? En cuanto al microscopio, tenemos el lente ocular, por ejemplo, ¿no? En estas tres lentes que son por tamaños, ¿no? El objetivo, y hay un regulador, ¿no? Que puede levantar, ¿no? Esta plaquita para poder acercarla al lente llamado condensador, ¿no? Aquí tenemos el brazo o pie, ¿no? Que es el soporte del microscopio para que no se pueda, ¿no? Para que tenga estabilidad, ¿no? Más que nada, ¿no? Entonces, importante también recordar, ¿no? El tema del microscopio, por ejemplo, ¿sí? Sirve para poder observar, pues, pequeñas estructuras, microorganismos muy diminutos, ¿ok? Luego de haber conocido el microscopio, en 1665, el científico Robert Hooke va a descubrir la célula. ¿Qué es lo que va a hacer Robert Hooke? Va a analizar un corcho. ¿Qué es un corcho, profesor? Es una estructura de un árbol, ¿no? La parte seca, ¿sí? Leñosa del árbol. Eso lo va a llevar al microscopio y va a observar unas pequeñas celdas, ¿no? Llamadas células, que es lo cual lo va a denominar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la lámina de corcho, ¿no? Observada por Robert Hooke. Son pequeñas celditas, así similares como por ejemplo un panal de abeja, ¿no? ¿No? Entonces él va a ser considerado padre de la citología, porque gracias a él, ¿no? Va a estudiar y va a reconocer que estas estructuras pues tienen funciones que realiza un ser vivo, ¿no? Luego, en el año 1838 y 1839, dos científicos, ¿no? Matthias Schleiden y Theodore Schwann, van a dar un postulado, ¿no? De la teoría celular. Básicamente, esta teoría celular constaba de entre los tres principales postulados, que todos los seres vivos están formados, por ejemplo, de células, ¿no? Que las funciones o propiedades que tiene un ser vivo depende de las células, y que la célula es la unidad biológica, es decir, es la unidad mínima de todo ser vivo, ¿sí? Es por ello que ellos llegan a la conclusión: todos los seres vivos están formados por célula. Si no es ser vivo, no tiene célula. Si es un ser vivo,
tiene célula, ¿sí? Y que las células son unidades anatómicas y funcionales, lo que te decía, ¿no? De todo ser vivo, ¿ok? Entonces, eso es la célula, jovencitos. Unidad mínima de todo ser vivo. Más adelante, el científico Robert Brown descubre el núcleo de la célula. Aquí ya vemos en las partes de la célula, ¿sí? Entonces recordar, a Robert Hooke es el primero que observa una célula, ¿no? Con el microscopio, en un corcho, ¿no? A las cuales él va a denominar célula, ¿no? A esas celditas pequeñas la va a llamar célula. Theodor Schwann y Matthias Schleiden postulan la teoría celular, ¿no? Todo ser vivo tiene célula y la célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Y bueno, en el año 1665 se descubre que Robert Brown, ¿no? va a ser que va a descubrir las partes de la célula, específicamente el núcleo, ¿no? Entonces es importante la teoría celular. Ahora sí, definimos entonces qué es la célula, ¿no? Es la unidad mínima de todo ser vivo, ¿sí? Unidad mínima de todo ser vivo. Gracias a los avances tecnológicos posteriores a la invención del microscopio, los científicos pudieron comprobar que todos los seres vivos están formados por pequeñas celdas unidas a otras. Estas celdas son llamadas células, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de una célula, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las organelas, ¿no? Que existen. Y ahora vamos a hablar de las partes de la célula, ¿no? Básicamente la célula pues tiene tres partes, ¿no? Que es la capa o la matriz extracelular, en otros también llamada pared celular, el citoplasma, ¿no? Que es un medio viscoso, y la parte más importante que es el núcleo, ¿no? Que es el que dirige, que ordena todas las funciones, ¿no? Dentro de la célula. Profesor, ¿y estas estructuras qué serán? Allá. Estas estructuras que están dentro del citoplasma son los llamados organelos, pequeños órganos que cumplen diversas funciones, tales como por ejemplo la respiración, la digestión, ¿no? El almacenamiento, el transporte, ¿no? Son pequeños órganos que cumplen diversas funciones. Entonces es importante, citoplasma, matriz extracelular, lo que lo rodea, y la parte más importante de la célula, el núcleo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces lo que habíamos hablado hace un momento respecto a la membrana celular, en otras es llamada la matriz extracelular y en algunos la pared celular, como por ejemplo en los animales, ¿no? Es la parte externa de la célula que envuelve al citoplasma, ¿no? Básicamente la membrana celular permite el intercambio entre la célula y el medio que lo rodea, ¿no? Aquí tenemos la estructura de la membrana, ¿no? De la cual rodea toda la célula, ¿no? Se dice que la membrana celular es una bicapa lipídica porque tiene doble capa de lípidos. ¿Qué serán lípidos? ¿No? Se dice que los lípidos básicamente son como las grasitas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el colesterol, las proteínas, los fosfolípidos, ¿no? El glucocálix, ¿no? Que son estructuras propias de la membrana celular, ¿no? Entonces recuerda, la membrana celular es la parte externa de la célula, ¿sí? Envuelve al citoplasma. Luego tenemos al citoplasma, ¿no? Es un medio viscoso, acuoso, en donde están disueltas muchas sustancias alimenticias, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos al citoplasma, ¿no? No está la membrana celular, no está la matriz extracelular, no hay. Tenemos solamente al citoplasma, ¿sí? Dentro del citoplasma tenemos, como ya te lo había mencionado, muchos organelos, pequeños órganos que cumplen funciones muy importantes de una célula, ¿no? Y bueno, dentro del citoplasma también está el núcleo, ¿no? ¿Sí? Importante entonces este medio acuoso de forma viscosa, ¿no? Que permite pues, ¿no? el desarrollo de estos organelos para cumplir funciones vitales.
Y la parte más importante de una célula es el núcleo, ¿no? Porque es aquella que se encarga del control de toda la célula. Además contiene mucha información, ¿no?, sobre el funcionamiento. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, todo esto es una célula, ¿sí? Si le sacamos la parte externa, sería la membrana celular, ¿no?, lo que lo rodea. La parte morada es la membrana celular. La parte más clara, ¿no?, es el citoplasma. Y bueno, esto vendría a ser el núcleo, ¿no?, de toda una célula. ¿Cuánto es el tamaño aproximado? De 3 a 10 milímetros. Es muy diminuto, ¿no? Entonces es muy importante entonces las partes de la célula. Entonces aquí recordamos, ¿no? Aquí tenemos otra célula. Todo lo que está rodeando a la célula, ¿no?, esa capita se le llama membrana celular. Todo lo que está dentro, menos este círculo, ojo, todo lo que está dentro, el medio acuoso, viscoso, es el citoplasma. Y el centro de todas las operaciones que realiza la célula, de todas las funciones, es el núcleo. Profesor, ¿y qué cosas serán estos? Bueno, esos son los organelos, ¿no?, que se encargan de funciones vitales, ¿no?, tales como por ejemplo la respiración, digestión, secreción, ¿no?, el almacenamiento de sustancias, ¿no?, entre otros, ¿no? Entonces es importante, jovencito, que te acuerdes cuáles son las partes de la célula: membrana celular, citoplasma y núcleo. Y bueno, los organelos será tema de la próxima semana. Eso ha sido todo, jovencitos, por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.